Andrés Mares, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Samara, felicidades. Muchas gracias. Y aquí muy contento de estar con ustedes, como siempre. En un día especial, de alguna manera. Muy especial. Yo hoy pensaba las calles vacías, porque ayer fueron pues, la cantidad de los festivales. Y para muchas mamás, pues es una felicidad enorme que hoy estén con sus hijos, pero para la madre trabajadora, la que no le dan el día, la que tiene que ir a trabajar, ya desde ahí ya se empezó a complicar el Día de las Madres para muchas de ellas. Así es. ¿Qué pasa con esta profesión que muchas mujeres tenemos o actividad a lo que nos dediquemos y la maternidad? Bueno, hay un doble desafío al respecto. Sí. ¿No? Un desafío, digamos, a nivel práctico, que efectivamente tiene que ver con las complicaciones de logística que se derivan de las distintas demandas entre la maternidad y la profesión. Y eso implica, pues básicamente, una mezcla de creatividad con un principio de orden. Pero también está la otra dimensión que al final es la que repercute más a largo plazo, que es la dimensión espiritual, en donde lo que rige es el propósito. O sea, ¿cuál es el propósito que persiguen las mamás respecto a su maternidad, o mejor dicho, las mujeres respecto a la maternidad y respecto a la profesión? Porque luego ahí cuando se tergiversan las cosas, se suelen terminar pagando facturas emocionales, insisto, a largo plazo, muy caras, muy elevadas. ¿Se le da prioridad a cosas que no deberíamos? Pudiera ser un caso. De hecho, a mí me ha tocado en más de 20 años de dedicarme a esto del coaching, casos de todo tipo, ¿no? Desde mamás que tienen todo el tiempo del mundo porque no trabajan en una profesión, pero no atienden a sus hijos. Mamás que, como no tienen una profesión, pueden dedicarle todo el tiempo a sus hijos. Y profesionistas que dedican todo el tiempo a su trabajo, casi nada a sus hijos. O profesionistas que por querer dedicarle más tiempo a sus hijos se lo descuidan al trabajo. Sí. Entonces es compleja la realidad porque también habría que discernir, y aquí ya empieza el tema del propósito, si se trata de un tema de necesidad, como bien señalabas al principio, o de una mera autorrealización. Claro. Que es igual de válida, pero no igual de jerárquica en términos de prioridades. Sí, es diferente que si no trabajo, mis hijos no comen, a que trabajo porque me encanta y ya estudié para trabajar en tal cosa, y entonces ahí es donde puedes balancearlo. Exactamente. Porque de la otra manera no puedes. Exactamente, y detrás del balance justamente la reflexión versa sobre el hecho de que tenemos que tener, bueno, tienen que tener las mamás, los papás por nuestro lado, pero todavía no es nuestro día. ¿En junio hablamos de eso? Sí, en junio hablamos de eso. Las mamás tienen que tener bien claro el propósito de ambas cosas. Porque el propósito es lo que saca adelante a las personas emocionalmente cuando las cosas se ponen difíciles. Y no es lo mismo el propósito que la motivación, porque luego los equiparamos y ahí empieza el problema. Yo puedo, un momento dado, por cansancio, por agobio, perder la motivación, pero eso no implica que se pierda el propósito de lo que estoy haciendo. De tal manera que el propósito es algo profundo sobre lo que me puedo afianzar. Es el ancla sobre el que me puedo mantener firme. Aún sin motivación. Aún sin motivación, claro. y principalmente sin ella, ¿no? Mientras que los que solo se mueven o rigen por la motivación, pues están a expensas, pues de que las cosas les vaya bien, de que no se presenten contratiempos, de que tengan el ánimo o no. Y ese es el tema de fondo. Cuando uno es profesionista por necesidad o para realizarse, ya estamos hablando de un desempeño en un nivel muy diferente. Lo mismo aplica para la maternidad. Si una mujer es mamá porque pues, así correspondía por tradición familiar o porque la embarazaron, pues obviamente no va a tener el mismo nivel de atención y dedicación que la mujer que decidió ser mamá para dejar un legado, para completar un encargo de la naturaleza, que como lo he dicho muchas veces propia, es el más que al importante. final del día creo que si lo tienes por decisión propia llega un momento en el que lo vas planificando y lo tienes ya un poco organizado. Tú decías al principio, también tiene el tema de la organización, el poder llevar a cabo este equilibrio entre la profesión y la maternidad. Claro. Habemos muchas mamás que de repente se nos atravesó el chamaco en el camino. Así y obviamente esa atravesada de chamaco es como de, uy, me agarraste en curva. Hacia dónde moverme y me tengo que ajustar en mi realidad para ver hacia dónde sacar adelante las
las dos funciones. Y ese es un caso muy bueno el que nos compartes, Sara, porque ajustas tu realidad al encargo de la maternidad. Sí. Muchas personas, muchas mujeres lo hacen a la inversa. Ajustan la maternidad a su deseo de realización profesional. Ok. Que a ver, finalmente cada persona es libre. Eso es algo que no se puede cuestionar. Pero no hay que perder de vista que la naturaleza, aunque nos da la libertad de elegir, nos va a facturar las consecuencias de haber elegido mal en términos de una escala de prioridades natural. Sí. Más allá de moral, más allá de ética, es un tema de lo que le importa más a la naturaleza per se. Y por eso me encanta decir que la maternidad es el gran encargo de la naturaleza. No hay un encargo más sublime, no hay un encargo más delicado que el que les ha hecho a ustedes, las mujeres que han decidido ser mamá. Entonces, claro, pues la naturaleza es celosa de que se respeten sus jerarquías. Y tiene sus fechas de caducidad. Y tiene sus fechas de caducidad. Sí. Y tiene sus límites de tolerancia también. Porque luego actuamos como si las consecuencias no existieran. Porque lo cierto es que la naturaleza suele facturar lentamente. Sí, a largo plazo. A largo plazo, ¿no? Ahora, Andrés, tú decías, cada mujer es libre. Puedes elegir embarazarte, no embarazarte, en la mayoría de los casos, ya cuando se les atraviesa, pues ya no en todos los casos se puede. También eligiendo el poder o querer tenerlo o no tenerlo, que también se dan casos. Por supuesto que se dan. Es un tema de propósito también. Sí, pero si ponemos dos casos, la mujer que no tiene esa capacidad, que yo creo que todas las mujeres tenemos la capacidad de ser madres, sí, pero hay quien no quiere sí, por lo que tú quieras, porque ahora cada vez vemos a más jóvenes que dicen, yo no quiero tener hijos, mujeres, sí, hombres y mujeres. Sí. Yo creo que es muy, muy válido que decidas, no voy a tener hijos, a tener un hijo para luego a ver quién me cuida el bultito, porque pues no es un encarguito, es un hijo que es para toda la vida. Entonces, esa es la cuestión. Puedes elegir. Claro, y ese es el tema de fondo. Que sea el resultado de una decisión, ¿no? Y por lo tanto, que detrás de esa decisión haya un compromiso. Lo que no se vale es que pues simplemente se dio. Y entonces, bueno, pues como no lo querían, pues entonces no me hago cargo. Claro. ¿No? Que no fue el caso de Ara. Ara dice, a ver, pues ya se me da este encargo de naturaleza, pues le doy la prioridad que corresponde, ¿no? Pues perfecto, felicidades. ¿Hacia dónde me muevo ahora? ¿Cómo adapto toda mi vida en función de esa gran responsabilidad? Hay muchas mamás, esa a lo mejor no es duda que me pueda resolver, pero ahorita me cae con lo que mencionas, Ame. Hay muchas mamás que sí tienen a sus hijos, pero ya a la hora de tenerlos en los brazos y de tenerlos ya en la vida, pues no se sienten con esa, no sé si es empatía o esa forma no se materna. Les despierta el instinto. La maternidad que dices, híjole, eso viene químicamente. ¿Tú qué podrías decirnos al respecto? Porque sí hay muchas mamis que tienen a los bebés y de repente, ¡prum!, ya, se me olvidó que tenía hijos. Sí, bueno, habría que considerar cada caso en particular. Sí. No se puede generalizar porque tendríamos que hablar, o considerarlo como un caso atípico, ¿no? Porque sí se puede dar, claro. El instinto materno no fluye. Más que no fluir, porque de alguna manera esté obstruido. No es lo mismo tener un hijo a causa de una violación. Por ejemplo. Yo entiendo que digas, no quiero, nada que me recuerde, no quiero. Exacto. No, haber buscado la maternidad. Sí. O haber tenido una infancia muy difícil, de muchos abusos, en donde subconscientemente se tiene una desconfianza hacia la maternidad, porque tal vez la mamá de la persona en cuestión pues no la dedicó atención, no lo cuidó, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí, como bien señalame, pues puede haber, o tú misma, puede haber una restricción más de corte psicológico que por una realidad de la naturaleza misma. Pero sí hay que tener cuidado de que no consideremos como lo habitual lo que en realidad es la excepción. Sí. ¿Sí? Dentro del rango de lo habitual sí hay que tener mucho cuidado. Y lo que digo de la maternidad lo podemos hacer extensivo a cualquier realidad de la vida humana. Tener bien claro el propósito. Es un tema de maternidad, pero también es un tema de trabajo. Es un tema de amistad. Es un tema de espiritualidad. O sea, cuando una persona, y esta es la gran propuesta de la logoterapia, cuando una persona
está conectada a un propósito, a un sentido, puede avanzar por la vida contra viento y marea. Pero una persona que carezca de ese propósito, y eso es lo más inquietante y preocupante en la juventud, que luego carecen de propósitos sólidos, y entonces eso implica, por rasgo antropológico muy sencillo, que sus alcances van a estar seriamente limitados. ¿Por qué? Porque sus aspiraciones lo están. ¿Cómo haces que un hijo tenga un propósito en la vida? ¿Es el ejemplo? ¿Hay ejercicios? ¿Cómo? ¿Por qué hay tantos jóvenes, no sé si es desmotivados o sin propósitos? Como barquito a la deriva. A ver qué pasa en mi vida. Hay frases que a mí me asustan. Venimos, ¿qué oí el otro día? Venimos, a ver, chavos, ayúdenme. Venimos a vivir, no a durar. ¿Alguna cosa así? O sea, disfrutemos el momento y ya me vale gorro que viene después. El carpe no hay diem. un futuro. El carpe diem. Sí. Exactamente. Sí, bueno, es una pregunta muy desafiante, pero si tratara de responderla desde el contexto de la maternidad, sin duda alguna es el ejemplo y el afecto. La conexión humana y principalmente la maternidad puede inducir a la persona y hacerla más apta para temas asociados al propósito. Okay. Si esa conexión tan fundamental en la naturaleza humana es superficial o hostil, en el peor de los casos, u hostil, entonces la persona va a terminar con esquemas y parámetros de superficialidad en su vida. Porque lo que va a buscar es compensar todo el dolor del que fue sujeto. No va a buscar la realización de cosas que sean valiosas por sí mismas. Sí, claro. Es todo un tema. Es todo un tema. Y pues qué bueno que lo tocamos, porque si ya sembramos la semillita de la duda de cómo quiero, sobre todo para los jóvenes, las jóvenes, quiero o no quiero ser mamá, con todo lo que esto implica, y conocer un poco lo que implican. Y las que ya son mamás, que se queden como resultado de esta reflexión con la responsabilidad de responder a esta pregunta. ¿Soy mamá por o soy mamá para? Okay. Esa es la tarea que les dejamos de aquí a la próxima reflexión. Y equilibrar la profesión con la maternidad. Sí, ¿para qué soy mamá? Andrés Mares, muchísimas gracias. ¿En dónde podemos ponernos en contacto contigo? Claro que sí, en mi correo info@andresmares.com. Ahí estamos a sus órdenes. Perfecto. ¿Tu programa aquí cuándo es? El programa aquí, sí. Mi programa por radio, RTQ Radio, en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, todos los miércoles de 3 a 4. Reflexiones con Andrés Mares. No se lo pierdan porque de verdad aprende uno muchísimo. Gracias, Andrés.